Buenos días, hermanos. Es un placer saludarlos y desearles que Dios les siga bendiciendo y guardando en esos tiempos complicados. Esta mañana he escogido un pasaje de la palabra de Dios y quiero dirigirme de una manera muy especial a los varones para que en tiempos complicados como los que estamos viviendo puedan ellos ejercer su liderazgo, no por indicaciones del pastor ni de la iglesia, sino más bien porque así lo encontramos en la palabra del Señor. Vamos al libro de Josué, capítulo 1, y voy a dar lectura a los versículos 8 y 9. La palabra de Dios dice así: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Moisés ha muerto y Dios se dirige ahora a Josué para encargar el liderazgo de guiar al pueblo, a su pueblo, a la tierra prometida. Según lo que podemos ver en el versículo 2, Dios se dirige a Josué como que es él el responsable de esa tarea. Miren lo que dice el versículo 2. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Levántate y pasa este Jordán a la tierra que yo les doy a el pueblo de Israel. Es interesante, hermanos, poder ver que en esta porción de la palabra del Señor se repiten varias veces cosas que están en la relación entre el pueblo y Dios. Porque hasta aquí Dios le ha dado al pueblo de Israel 4 cosas. En primer lugar, promesas, la promesa de la tierra prometida. En segundo lugar, Dios le ha dado la promesa de su presencia. En tercer lugar, Dios le da las escrituras o la ley de Dios. Y en cuarto lugar, Dios ha puesto con ellos un líder. Moisés acaba de morir y ahora Dios le encarga la tarea a Josué. 4 cosas que Dios se había comprometido a darle al pueblo de Israel. Sin embargo, pues nosotros podríamos decir, bueno, esto ya es un asunto de historia, ya sucedió, ya pasó. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros ahora, especialmente en este tiempo complicado que nos ha tocado vivir por causa del coronavirus, que está causando pánico pues en el mundo entero? Pues diríamos que tiene que ver mucho. Y la razón es que, según lo que encontramos en 1 de Corintios, el capítulo 10 y el versículo 11, y voy a leerlo, dice así: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes ha alcanzado los fines de los siglos. Entonces, esto dice que está escrito para darnos un ejemplo a nosotros, para que nosotros podamos decir, Dios le dio esas cosas a Moisés y lo hizo un líder victorioso. Dios le dio estas mismas cosas a Josué y lo hizo un líder victorioso. Y son las mismas cosas que Dios nos deja a nosotros para hacernos líderes victoriosos. En tiempos difíciles, en tiempos complicados, líderes victoriosos. Ahora podríamos considerar varios factores que son importantes entender. A Moisés y a Josué, pues Dios les encarga la tarea. Sin embargo, no fue una tarea fácil. No fue una tarea muy simple que digamos. Es cierto que Dios dice, yo estoy contigo, así como nos dice también a nosotros, yo estoy contigo. Sin embargo, no es una tarea fácil. Es importante que el líder tome
la responsabilidad que le toca ejercer. Es importante que el varón agarre el liderazgo que Dios le ha dado para ejercer tanto en su hogar como en la sociedad en que le ha tocado vivir. Pero el hombre de Dios tiene que apropiarse de este liderazgo. Ahora, ¿qué pasó con Josué o con Moisés y Josué? ¿Cómo era la situación en aquel entonces? Diríamos, mi querido hermano en el Señor Jesucristo, que si analizamos la situación, pues tanto Moisés como Josué tuvieron que enfrentarse a un grosero mundo de idolatría y paganismo. Y el pueblo de Israel estaba ahí en medio de todo eso. Y mucho de la gente del pueblo de Israel se había contagiado de esa situación. En segundo lugar, podríamos decir que también Moisés y Josué tuvieron que enfrentarse a la asfixiante filosofía del mundo que les tocó vivir. Hay que recordar que Egipto no era un pueblo cualquiera, era la potencia mundial de aquel entonces y su filosofía humana era bastante fuerte. Y en tercer lugar, pues diríamos que no solamente era la filosofía humana, sino también era la corriente del mundo de aquel entonces. ¿Por qué quería Dios desalojar a los cananeos de la tierra que le prometió a Israel? Según lo que encontramos en las Escrituras, es porque la misma naturaleza gemía, dice, porque Dios saque a la corrupción que había en la gente de aquel entonces. Fue la corrupción, fue el hombre y su pecado que hizo que Dios pusiera allí al pueblo de Israel como un pueblo distinto al pueblo que había estado dominando la tierra en aquel entonces. Ahora bien, y diríamos, ¿y qué nos corresponde a nosotros? Pues tienes que entender, mi querido hermano en el Señor Jesús, que aunque no somos de este mundo, estamos en este mundo. Y Dios quiere que tú y yo, que somos su pueblo, tengamos posesión de la tierra que Él nos ha prometido. En otras palabras, tenemos un lugar en este mundo. Tenemos una función que desempeñar en este mundo. Y estamos aquí con los mismos problemas que tuvo Moisés, con el mismo problema que tuvo Josué. Es decir, tenemos el problema de la idolatría con que el mundo se ha aferrado, la idolatría grosera con que el mundo pues vive de continuo. Pero en segundo lugar, tú sabes perfectamente bien que el mundo también se ha llenado de filosofías humanas. Todo lugar donde hay enseñanza está llena de filosofías humanas. Y en tercer lugar, pues indudablemente, la corriente de este mundo que es abrumadora. Sin embargo, tú y yo contamos con las mismas cosas que Dios le dio a esos grandes hombres para ser los hombres victoriosos. Es decir, promesas, sus promesas. Tenemos las promesas de Dios. En segundo lugar, tenemos su presencia. El Espíritu Santo vive en nosotros y por lo tanto tenemos su presencia en nuestra vida, no solamente en nuestro medio ambiente, en nuestra vida. Y en tercer lugar, pues contamos con las Escrituras. Y hay que recordar lo que acabo de leer hace un momento. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que él ha escrito, para que entonces hagas prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermano amado, aprovecha estas oportunidades que el Señor te ha dado o nos ha dado a todos nosotros los varones, de poder quedarnos en casa y estar con nuestra familia, para ejercer el liderazgo espiritual, por donde quiere Dios que comiences un liderazgo firme, fuerte, dentro de tu familia. Comienza por ser tú una persona
que tiene una directa relación con Dios, una perfecta confianza en Dios. Y que el Señor te bendiga, mi querido hermano, en esta tarea. No es fácil, pero cuentas con su presencia y su palabra. Dios te bendiga.